Buenas tardes. Tribunal Superior de Bogotá, en sala civil de decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en el presente asunto, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2018 en el subyúdice por la coordinadora de Grupo de Jurisdicción Societaria 2 de la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso adelantado por Magic Sources Incorporated contra Grupo La Manuela SAS y Juan Manuel Arango. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los señores apoderados para que se identifiquen y suministren lugar de notificación. Comenzamos por la parte demandante. Buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Dairo Mauricio Alzate Osa, cédula de ciudadanía 71787350, tarjeta profesional 119-273. Me ubico en la calle 33, número 42B06, oficina 1115, Torre Sur, de la ciudad de Medellín. Buenas tardes para la sala. Mi nombre es Julián Andrés Aguirre Aguilar. Mi cédula de ciudadanía es 9.870.646. Mi tarjeta profesional 120.675 y mi dirección de notificaciones en la ciudad de Medellín es la carrera 43A, número 5A113, edificio One Plaza, Torre Sur, piso 14, teléfono 604-0433 y mi correo electrónico es jaguirre@contextolegal.com. Identificados los señores apoderados, a continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte recurrente para que sustente su recurso, y se le recuerda que su intervención, de conformidad con el artículo 327 del Código General del Proceso, debe limitarse precisamente a sustentar esos reparos que formuló contra la sentencia de primera instancia, conformidades que el tribunal conoce y que delimitan la competencia de esta corporación en los términos establecidos en el artículo 328 del Código General del Proceso. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señores magistrados. Antes quisiera hacer una petición respetuosa, acogiéndome obviamente a la decisión que se tome amablemente, y es que se me conceda un poco más de los 20 minutos que concede la ley. Pediría 10 minutos adicionales si es posible. Doctor, en principio tiene el uso de la palabra por el término establecido en la ley, 20 minutos. Trate de aprovechar esa oportunidad y después en el transcurso de la intervención veremos, pero en principio está limitado a estos 20 minutos. Entendido, señor juez. Señor magistrado, muchísimas gracias. Bueno, digamos que, teniendo en cuenta que ya se presentó un escrito con los fundamentos y los puntos concretos sobre los cuales se manifestó disconformidad con la sentencia de primera instancia, y digamos que resumiendo con base o sintetizándolos todo básicamente en un hecho central, y es el punto de que no procede la declaratoria de prescripción de la acción en los términos en los que se declaró en la sentencia, en la medida que, tratándose de la solicitud de simple reconocimiento de unos presupuestos de ineficacia y la consecuente, es así, solicitud de declaratoria de unas inoponibilidades y unas serie de ineficacias también de algunas decisiones consecuenciales a esa ineficacia central o a esa inexistencia central, pasaré entonces a enumerar de manera sucinta los argumentos centrales sobre los cuales se trata esa disconformidad, y trataré de desarrollarlos en la medida de lo posible en virtud del tiempo que hay. Entonces, digamos que, en primer lugar, contrario a lo manifestado por el ACU en la sentencia, según el cual para el despacho es claro que la transferencia de acciones convertidas se efectuó el 12 de julio de 2011, lo certeramente claro es que tal hecho nunca ocurrió.
Esto es la cesión de las acciones. Se trata de un hecho inexistente a la luz de lo expresado en los artículos 897 y 898 del Código de Comercio, que precisamente consagran las figuras especiales de la ineficacia y la inexistencia en el Código de Comercio. Todo esto en armonía con lo expresado en el artículo 406 del mismo Estatuto Mercantil en relación con la comunicación escrita o el endoso de las acciones como requisito esencial, requisito ad substantiam actus del acto jurídico de transferencia o tradición de las acciones en una sociedad de este tipo, como lo era la sociedad Duque del Valle. Brilla por su ausencia alguno de dichos requisitos sine qua non para que se perfeccionara cesión de acciones alguna, por lo que se reitera lo que la CUO da por sentado, sin sustento legal ni probatorio alguno, nunca ocurrió. Por tratarse de un acto inexistente e ineficaz, la inexistencia de dicha transferencia de acciones no requiere declaración judicial, por lo tanto, que se pida o no como un reconocimiento de una pretensión no la torna de sí en el ejercicio de una acción de la cual pueda predicarse o computarse término prescriptivo, pues en las mismas palabras del honorable tribunal, de este honorable tribunal, en providencia del 30 de septiembre de 2004, dice, abro comillas, en atención a que no estamos en presencia de una acción propiamente dicha, es dable concluir que al no existir esta por sustracción de materia tampoco podrá existir la prescripción de la misma, pues ontológica y jurídicamente no es dable reconocer puntos atributivos o cualificatorios a cosas inexistentes. Y es que frente a esto debe precisarse, señores magistrados, que el artículo 82 del Código General del Proceso, en su numeral 4, sobre los requisitos, digamos, esenciales o sustanciales de la demanda o del escrito de demanda, se hace de alguna manera un requerimiento a las partes para que precisen de manera clara y precisa las pretensiones. Luego, en aras de esa claridad, el hecho de simplemente solicitarle al juez que verifique, que reconozca que un hecho o un acto jurídico como tal no existió, eso no convierte de sí a esa pretensión o a esa solicitud de claridad simplemente en el ejercicio de una acción de la cual se pueda derivar algún tipo de saneamiento o de ratificación por prescripción. No se trata de que las demás pretensiones sean una consecuencia necesaria del reconocimiento de los presupuestos de inexistencia o ineficacia de la inexistente transferencia de las acciones de la demandante. Y es que el reconocimiento de dicha inexistencia no es necesario, pues opera de pleno derecho y con ello las demás pretensiones de la demanda. El que opere o no la prescripción no puede depender de que se pida, en aras de la claridad, el reconocimiento de la ineficacia de la transferencia de acciones como una pretensión, pues tal cosa no la convierte en un acto existente del que se pueda predicar nulidad o validez, y eso parece ser lo que concluyó el juez de primera instancia. Toda vez que se sigue siendo una nada, y dicha nada conduce a concluir que el demandante nunca dejó de ser accionista y por tanto las demás pretensiones se abrirían paso. Lo que se está convalidando con la decisión de la CUE es una evidente denegación de justicia en la medida en que la demandante seguiría legalmente siendo accionista como lo es, pero no tendría cómo ejercer sus derechos sustanciales como tal, porque sin sustento legal alguno su derecho de acción, que legalmente no está obligada a ejercer, ya estaría prescrito. No puede perderse de vista que las normas que sustentan la ineficacia y la no aplicación de términos prescriptivos son los artículos 897 y 898 del Código de Comercio, en armonía con el artículo 1501 del Código Civil, que en lo más mínimo se trata de normas de resorte exclusivo del régimen societario. El propio régimen probatorio acerca de la prueba documental expresa, y abro comillas, artículo 256 del Código General del Proceso, la falta de documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba. Brilló y brilla por su ausencia en el presente proceso el título endosado, es decir, la acción o la comunicación de que habla el artículo 406 del Código de Comercio para que hubiese operado una transferencia de acciones de propiedad de la demandante, por lo que la cesión que el acudo va por sentada con una fecha específica nunca existió. Y si nunca existió, nada hay que declarar, y si nada hay que declarar, a nada se le aplica el término prescriptivo que en últimas se aplicó
en la sentencia. Y es que ha sido más que reiterada y uniforme la posición jurisprudencial y doctrinaria en Colombia en torno al reconocimiento de los presupuestos de ineficacia e inopunibilidad y la no aplicación de términos de prescripción para dichos supuestos, fundamentada precisamente en que, tal como lo expresan los artículos ya mencionados, 897, 898 del Código de Comercio y 1501 del Código Civil, la ineficacia o inexistencia no requiere ni siquiera la declaración judicial, tanto así que puede ser reconocida en cualquier tiempo por la propia Superintendencia de Sociedades con base en las facultades del artículo 133 de la Ley 448 integrada en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el artículo 326, sin que se conceda o sin que se haya establecido un término prescriptivo alguno para esa facultad oficiosa por demás de la Superintendencia de Sociedades. Al tratarse de una inexistencia o ineficacia, nos estamos refiriendo a negocios jurídicos que no nacieron a la vida jurídica, que no existieron y que por tanto no son susceptibles de sanearse ni por prescripción ni por ratificación, pues la nada no existe y lo que no existe no se sanea. Al aceptar que tales putativos actos no existen y que por lo tanto no generan efecto jurídico alguno, se está aceptando su ajenidad con la jurisdicción misma, pues a esta solo se acude con el fin de que reconozca sus presupuestos y con el fin de que sea declarada. No hay pues acción de declaratoria de ineficacia, más allá de que sea dable solicitar que se reconozca con el fin de deshacer efectos que unas prestaciones sin causa pudiesen haber generado, como en el presente caso. Resulta ilógico inferir, como lo hace la Superintendencia dentro de su función jurisdiccional en la sentencia recurrida, aún contra jurisprudencia de este mismo tribunal, que no siendo necesario, dado que es evidentemente superfluo iniciar una acción alguna que declare la inexistencia o ineficacia, se pretende aplicar por extensión un término no legal si a dicha ineficacia se hace mención en un proceso judicial, simplemente con el ánimo de clarificar, ratificar o reconocer lo que la ley de manera imperativa reconoce de pleno derecho. Es decir, que un acto inexistente no genera efecto alguno, que por lo tanto es imposible de sanear y que como consecuencia lógica no hay lugar a predicar término de prescripción, dándole vida a lo que nunca tuvo. Y es que si estamos hablando de la nada, lo que nunca ha ocurrido, ¿cómo entonces contar término alguno? ¿Desde cuándo? Esa es precisamente la razón por la que el legislador mercantil decidió establecer una categoría especial de sanción al negocio jurídico, una más estricta y eficaz que la nulidad misma, teniendo en cuenta que la celeridad y la agilidad de sus efectos que comporta el ordenamiento y la práctica mercantil. Se buscó precisamente una figura que en su naturaleza y efectos superara la nulidad declarada como sanción al acto jurídico, y con ello se estableció la inexistencia y la ineficacia con efectos jurídicos propios, que no son otros que los de negarle cualquier posibilidad de generación de tales efectos, por lo que imputarle un término para que sea declarada, como se pretende inferir en la sentencia apelada, va en contra de la teleología y la naturaleza misma de la figura pensada y establecida por el legislador del 71. En efecto, en los trabajos del Código preparatorios del Código de Comercio del 71 fue la Superintendencia de Sociedades Anónimas la encargada de inspirar esta sanción del negocio jurídico. Precisamente en carta del 7 de diciembre de 1970 a los ministros de Justicia y Desarrollo Económico se planteó por parte de la Superintendencia en ese entonces, abro comillas, en materia de sociedades se ha visto con frecuencia que la sanción de nulidad no es suficiente pena. Los hechos económicos se suceden con tal rapidez que después de un prolongado juicio se declara la nulidad. Es difícil en la práctica retrotraer las cosas a su primitivo estado, tanto más cuanto que en muchas ocasiones se han creado situaciones jurídicas que hay que defender porque en ellas han intervenido terceros de buena fe. Precisamente la sanción de ineficacia de pleno derecho busca cortar de raíz el germen de tales problemas y la mejor tutela de los derechos. En consonancia con ese criterio, al explicar la utilidad de la ineficacia como sanción autónoma del negocio jurídico versus la nulidad, el profesor Gavino Pinzón, uno de los inspiradores del actual Código de Comercio, planteaba, y abro comillas, la nulidad como sanción del quebrantamiento o exigencias legales resulta ser de muy poca utilidad o eficacia en la vida comercial, en la cual resulta inoperante una sanción que solamente se produce mediante una sentencia judicial que haga tránsito a cosa juzgada. Y es que
también en la exposición de motivos o el proyecto que se dio a conocer para efectos de la aprobación del Código de Comercio actual, el artículo 303 del proyecto de 1958, que es un antecedente válido de este código, fue sustentado así en la exposición de motivos. La ineficacia implica el que el negocio jurídico no produzca efecto alguno, sin necesidad de declaración judicial. La nulidad, en cambio, debe ser declarada judicialmente. Proyecto de Código de Comercio de 1958. Con la sentencia que ahora se apela, varía su constante y uniforme posición la superintendencia con base en una insular, alejada y huérfana posición doctrinal que por demás escapa a la lógica al expresar que, si bien la ineficacia en sí misma no prescribe, la acción para que se reconozca así, cuando se reitera dicha acción ni siquiera es necesaria, pues la ausencia de efectos opera de pleno derecho. Tal razonamiento conduce a consecuencias insólitas, como que resulte menos gravoso no hacer una mención a la ineficacia frente a que, por un asunto de claridad, como se hizo en el escrito de la demanda, se solicite que se tenga en cuenta que un acto putativo en realidad no existió sin que ello fuese necesario, o que por ejemplo resulte que la Superintendencia de Sociedades la pueda declarar en cualquier tiempo por vía administrativa y de manera oficiosa, como lo establece el artículo 87 de la Ley 222 en el parágrafo primero o el numeral octavo del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y no así a través de la jurisdicción. Así ha sido más que reconocido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales superiores de distrito, por tribunales arbitrales y por la propia Superintendencia de Sociedades. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del año 2010 establece con contundencia: por ello las desviaciones de aquel poder en que incurran los miembros sociales están respondidas con reacciones de distinta índole, a tono con la magnitud y trascendencia del descarrío según el designio legislativo, que provea la sanción adecuada en dando a una de la salvación del acto dispositivo y de impedirle todo efecto que pudiera desembocar en una mengua de los preceptos fundamentales, orientadores o restrictivos de dicha autonomía. Hacer actuar la ineficacia legal, sanción impuesta a aquellos pactos que omiten ciertos y determinados presupuestos que el establecimiento jurídico ordena observar. El pacto, comillas, de la Corte, ineficaz en términos globales, recordó la Corte en aquel precedente, es el carente de las consecuencias propias de la autonomía privada en general o de aquellas características de la figura. Y sigue la Corte: puestas de esa manera las cosas, ocurre entonces que el pacto, aparte de inválido, puede ser inexistente. Esto es, aquel que no puede catalogarse como tal por carecer del mínimo esencial, in radice, que en un cierto caso permitiese hablar de contrato o de acto unilateral, el que no alcanza a nacer a la vida jurídica por faltarle una por faltarle una condición esencial y por ende no produce efecto alguno, o como lo describió la Corporación en términos generales, la ineficacia comprende todo desconocimiento o alteración de dichos resultados, partiendo de la propia negativa del ser o inexistencia, fenómeno que es de indispensable contemplación desde el punto de vista lógico y pragmático frente a reales ocurrencias vitales que se desenvuelven con entera individualidad. Así, sigue la Corte Suprema, si el negocio jurídico por definición consiste en la expresión de la voluntad dirigida a la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas, resulta obvio colegir que, al faltar aquella intención o el objeto al que apunta, podrá existir cualquier cosa, hecho, mas no un acto de esa índole, conclusión que asimismo se impone no solo cuando el pacto es solemne y se pretermite la forma adjustancia actus prescrita por la ley, porque sin esta la voluntad se tiene por no manifestada, sino también en los casos en que se omiten los requisitos esenciales previstos por el ordenamiento para la especie de la que se llegará a tratar, ya que de ello depende su formulación específica y con los cuales el acuerdo tampoco existe o degenera en otro distinto.
es que sigue la Corte, cual lo expresara Potier, en todo convenio se distinguen tres cosas diferentes: las cosas que son de la esencia del contrato, las cosas que son únicamente de la naturaleza del contrato y las cosas que son puramente accidentales al contrato, siendo que las primeras son aquellas sin las cuales el contrato no puede existir sustancialmente. En faltando una de ellas ya no hay contrato, o bien es otra especie de contrato. La falta de una de las cosas que son de la esencia del contrato impide el que exista clase alguna de contrato, sigue la Corte. Algunas veces esta falta cambia la naturaleza del contrato. Ahora bien, la citada forma de ineficacia, la inexistencia, opera por regla general de pleno derecho, palabras de la Corte, en el sentido de que cuando uno de los motivos a través de los cuales se la concibe brota en forma diamantina o ostensible, se produce automáticamente, ipso iure, sin necesidad de un fallo judicial que la declare. De este modo, una vez comprobada por el juez, ello impedirá que éste pueda acceder a pretensiones fundadas en un pacto con una anomalía tal, porque para ello tendría que admitir que él mismo sí satisface a plenitud las mencionadas condiciones esenciales generales, al igual que las similares atinentes al específico asunto del que se trate. En caso de que no, reitérese, en la hipótesis de que no reúna los unos y los otros, el convenio no producirá efecto alguno, sin que sea menester, palabras de la Corte que yo acentúo, pronunciamiento que así lo reconozca, pues basta que el juez constate la deficiencia que de manera palmaria la tipifique para que descalifique las súplicas que se puedan fundar en el pacto que la ley tiene por inexistente. Sin necesidad de subordinarlos a la declaración de inexistencia de la inexistencia del acuerdo, sigue la Corte, desde luego que es del todo superfluo deprecar del juez una declaración que la ley por su propio ministerio ya ha declarado o tiene reconocida. Es decir, en tales circunstancias basta que el interesado promueva la reclamación tendiente a obtener la reivindicación o la devolución de lo que entregó, según como las cosas se hayan presentado, expresado con otras palabras, en aquellas hipótesis en que quienes hubiesen concurrido a ajustar el negocio inexistente hubieran obrado de facto como si realmente estuviesen obligados. Tales sucesos configuran la ejecución de unos actos o hechos sin causa, situación que les genera el derecho de repetir lo que de ese modo dieron o hicieron. Siguiendo con la posición de la Corte Suprema, digamos que por su contundencia, establece que no puede olvidarse que ello no acontece en el terreno del derecho mercantil, puesto que con arreglo al artículo 898 del Código de Comercio, tal instituto emerge claramente reconocido al disponer que, comillas de la Corte, será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto contrato, doctor, cuando falte alguno de los elementos esenciales. Le concede 2 minutos más para adicionales. Gracias, señor magistrado. Teniendo en cuenta la brevedad del tiempo, señor magistrado, digamos que era la idea, y está en el escrito de presentación del recurso, establecer una línea jurisprudencial clara en la medida en que, en tratándose de la ineficacia del negocio jurídico, de la inexistencia del negocio jurídico, es clara la línea jurisprudencial y doctrinal en el sentido de que no opera no hay lugar a hablar de prescripción, en la medida en que se reitera la nada no existe y por lo tanto no hay nada que declarar. Debió haber sido materia de debate probatorio dentro del proceso establecer si efectivamente se dio o no se dio el acto y declarar o finalmente fallar si hubo o no lugar a establecer o reconocer o verificar el tema de la ineficacia o inexistencia de una supuesta cesión de acciones o tradición de acciones,
lo cual no sucedió en este caso porque de una manera ligera, y lo digo respetuosamente, se optó por simplemente contar de manera automática un término a partir del cual se establecía desde un hecho putativo y se dio por establecer el tema de la prescripción. Vuelvo y reitero, señores magistrados, no puede ser más grave el hecho de que por precisión y claridad, tal como lo exige el artículo 82 del Código General del Proceso, se solicite algo que era evidente o que ni siquiera era necesario solicitar, y es el reconocimiento de la inexistencia de un hecho, de un acto o un negocio jurídico, y que la consecuencia de esa solicitud sea simplemente que se tome eso como un hecho a partir del cual se toma un término prescriptivo sin que hubiese lugar a ello. En estos términos, señores magistrados, solicito comedidamente sea revocada la sentencia de primera instancia y en su lugar se proceda con el trámite normal del proceso, dentro del cual se deberán practicar las pruebas necesarias y una vez establecido el reconocimiento de la inexistencia del acto jurídico y las consecuentes pretensiones que se derivan de ese reconocimiento de esa ineficacia o inexistencia, se den las condenas respectivas. Muchísimas gracias. De la sustentación del recurso, y acaba de realizar la parte demandante, se le corre traslado al apoderado de la parte demandada para que exponga la réplica a esas inconformidades que se acaban de exponer. Muchas gracias, señor ponente. Señores miembros de la sala, quisiera comenzar haciendo, digamos, eco de la afirmación y orientación que usted, señor ponente, hacía al comienzo de esta intervención, y es que las discusiones que se generen en este escenario procesal deben recaer única y exclusivamente por lo que es motivo de inconformidad en relación con la sentencia de primera instancia y que ha sido invocado como sustentación del recurso de apelación al que hoy convocamos a resolver. En esa medida es muy importante identificar el hecho de que este proceso, esta actuación procesal de alzada que estamos tramitando, se refiere a si el reconocimiento de los supuestos de ineficacia de un acto jurídico es un hecho que puede estar o no sujeto a la extinción por la vía de la prescripción, en este caso, de las acciones judiciales. Y, digamos, ese será la respuesta que pretenderemos, digamos, dar, o el problema jurídico que pretendemos resolver en nuestra intervención. Y para ello, digamos, quisiera comenzar manifestando mi más absoluta preocupación por la última afirmación que se hace en el alegato, y es que, digamos, básicamente este proceso o esta pretensión de reconocimiento de los supuestos de ineficacia del negocio jurídico al que nos convoca ni siquiera ha debido adelantarse. Y me preocupa sobremanera esa afirmación, porque es que eso no es nada distinto a derroer los más básicos principios de la filosofía liberal que soporta la construcción del acuerdo político que da origen al Estado colombiano. Y la prueba de eso es que no requerir asistir a la justicia para que se declare si existieron hechos que desde la perspectiva legal puedan tener el contenido, digamos, o el efecto de la ineficacia, supone romper el principio de igualdad entre los ciudadanos colombianos. Porque es que eso significaría aceptar que la parte demandada en este caso no tiene otro camino distinto que aceptar la opinión jurídica de la parte demandante en cuanto a que el acto que se está demandando, los actos que se están demandando en esta oportunidad son, por el solo hecho de su dicho, ineficaces. Y eso no puede ser aceptado. Porque al final del día de lo que se trata es que en este escenario judicial los ciudadanos que se encuentran en pie de igualdad concurran a que un tercero imparcial resuelva una diferencia sobre un objeto jurídico
que consiste en nada más y nada menos que determinar si determinados supuestos de hecho pasados por el sedazo de la legislación permiten o no permiten aplicar los efectos jurídicos previstos en una norma que ha sido creada por el legislador. Sostener que la ineficacia no requiere pronunciamiento judicial en los términos en los que acabo de referirme supone desconocer que entre particulares el único que puede resolver los conflictos con identidad y poder jurídico, valga decir, con la posibilidad de imponerlos obligatoriamente a esos ciudadanos, es un juez. Y esa dificultad que estoy señalando parte de lo que en un escrito anterior señalábamos en este proceso y que hemos denominado como el oxímoron de la eficacia de la ineficacia. Y es que si ustedes se fijan en las distintas intervenciones que ha tenido este proceso alrededor de este asunto, una de las cuales ya tuvo oportunidad de ser analizada por este tribunal en el pasado a propósito de la declaratoria de la excepción previa de caducidad que se expuso en este proceso, digamos, aquí hay una gran confusión en cuanto a los supuestos de hecho previstos en las normas para que pueda predicarse la existencia de la sanción de ineficacia con la sanción de ineficacia en sí misma considerada. Y en esa medida uno no puede considerar que el reconocimiento de los supuestos legales que existen para la aplicación de la ineficacia no requiere una declaración judicial, sobre todo cuando existe un conflicto intersubjetivo de intereses alrededor de si esos supuestos existen o no. Y en esa medida, digamos, uno no puede confundir, reitero, la sanción con los supuestos de hecho que genera la sanción. Y es sobre esos supuestos de hecho justamente sobre los que recae en esta oportunidad el proceso que nos convoca, sobre si existieron o no existieron hechos que en las normas jurídicas que se encuentran vigentes son considerados como constitutivos de los requisitos para deprecar la inexistencia de determinada actuación que resulta relevante para el ordenamiento jurídico. En esa medida, y a diferencia de lo que se ha considerado en los alegatos anteriores, aquí no hay una falta de lógica. Aquí el juez de primera instancia no ha incurrido en una deficiencia argumentativa al reconocer que ha caducado, o en este caso prescrito, el derecho subjetivo a interponer una acción judicial para que el sistema de resolución de controversias de este Estado democrático se pronuncie sobre si los hechos que se someten a su conocimiento encajan o no en el supuesto de hecho del artículo 897 del Código de Comercio. ¿Sí? Y desde esa perspectiva entonces, digamos, lo que supone es concluir con mucha lógica que si existe un conflicto intersubjetivo de intereses sobre esos hechos, ese conflicto intersubjetivo de intereses debe ser ventilado ante el Estado colombiano a través del ejercicio del derecho que nos asiste a los ciudadanos a que el Estado nos resuelva los conflictos, y ese derecho está sometido a la prescripción extintiva. Desde esa perspectiva, entonces, yo creo que es muy importante, digamos, que esta sala no caiga en el oxímoron de la eficacia de la eficacia de la ineficacia, digamos, que se construye a partir de no entender que lo que se discute en este proceso es una interpretación jurídica específica de unos hechos que ocurren en el mundo real. Y de lo que se trata es de ver si esos hechos encajan o no en el supuesto de, en este caso, el artículo 897 del Código de Comercio. Y desde esa perspectiva, por supuesto que esa acción tiene que estar sometida a una prescripción extintiva, porque si no supondría que los conflictos intersubjetivos de intereses nunca se cerrarían. Ahora bien, es cierto que la redacción del artículo 897 del Código de Comercio habla expresamente de que la ineficacia no requiere declaración judicial. Sin embargo, cuando uno analiza específicamente esa norma, uno lo que encuentra es que ese es un mensaje sobre el momento en el cual, de haber existido los supuestos de hecho del artículo 897, se produce el fenómeno jurídico de la ineficacia.
Dicho de otra forma, y para traer a colación una histórica y tal vez un poco arcaica distinción procesal entre decisiones judiciales constitutivas, decisiones judiciales declarativas. Lo que dice el artículo 897 es que la decisión judicial sobre el reconocimiento de los supuestos de hecho que trae la ineficacia es una decisión judicial de carácter declarativo, y desde esa perspectiva la ineficacia no se conforma con la declaración judicial, sino que se reconoce que obró en el pasado. Dicho de otra forma, los efectos jurídicos de una eventual decisión judicial al respecto de la existencia o no de la sanción de la ineficacia son hacia el pasado, no hacia el futuro como existe la nulidad. Claro, y como los efectos de la nulidad son hacia el futuro, lo que corresponde es ordenar unas restituciones mutuas hacia el futuro. Pero aquí el punto es que la declaración judicial lo que hace es reconocer que en el pasado se presentaron unos hechos sancionados por el ordenamiento jurídico como ineficacia. No constituye en sí misma la ineficacia. En otros términos, es un pronunciamiento declarativo y no constitutivo. En esos términos, señores magistrados, es que nosotros entendemos que debe aproximarse el concepto de que la ineficacia no requiere declaración judicial. No requiere declaración judicial en el sentido en que no es la decisión judicial en el momento en el que se produce la que la configura, sino que simplemente reconoce su existencia desde el pasado. Eso, por supuesto, es absolutamente distinto a decir que la ineficacia no necesita declaración judicial, porque de nuevo, y retomo lo que decía al comienzo, eso supone entonces que los ciudadanos en un conflicto intersubjetivo de intereses están sometidos a la opinión de su contraparte y que esa opinión de su contraparte es imponible desde la perspectiva heterónoma que tienen las normas jurídicas, es decir, que un particular tendría sobre otro la posibilidad de, aún contra la voluntad del primero, imponerle su aproximación y entendimiento específico sobre unos hechos determinados, y eso es absolutamente inaceptable. Por esa razón, lo que nosotros, consideramos es que tanto el artículo 897 del Código de Comercio como el artículo 113 de la Ley 446 del 98, que están hoy contenidos en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por supuesto que instituyen acciones judiciales para que se determine si unos hechos particulares encajan en unas normas jurídicas que tienen unos efectos que habrá que reconocer. Es más, la facultad que se le otorga a la Superintendencia de Sociedades en la Ley 446 del 98, en este artículo del que les acabo de hablar, son facultades judiciales. Y si son facultades judiciales, lo que se debe entender es que ellas se producen en virtud del ejercicio de un derecho de acción, aunque por supuesto, la superintendencia en este caso y de una manera muy atípica en el sistema jurídico colombiano, dispone en materia civil de una facultad inquisitiva para declarar al de oficio, y esa facultad solamente se puede explicar por el hecho de que en la superintendencia concurre no solo esa facultad jurisdiccional extraordinaria, sino una facultad administrativa de inspección, vigilancia y control, en desarrollo de la cual, si se identifica que en un escenario societario existe una decisión que pueda estar viciada de supuestos de ineficacia y que esa identificación se produzca en un escenario administrativo, la misma superintendencia puede mutar, sus competencias a competencias jurisdiccionales para declararla. Pero al final del día, esa declaración es una declaración y una providencia judicial que tendrá, por supuesto, un efecto declarativo y no un efecto constitutivo, como lo mencioné hace un momento. Así entonces, señores magistrados, es absolutamente claro que este proceso recae sobre hechos que ocurrieron el 12 de julio de 2011. Hechos que la parte demandante considera que encajan en el supuesto de hecho del artículo 897, en la medida en que, como nos lo explicó hace un momento, considera que ellos están en contravía del artículo 406 del Código de Comercio, pero son hechos. Y de lo que se trata es de que esos hechos que ocurrieron en la realidad fenomenológica se traigan de un ejercicio epistemológico, en términos jurídicos, no en términos físicos o factuales, para determinar si encajan o no encajan en los supuestos del 897. Y esa discusión, señores magistrados, por supuesto que necesita declaración judicial, por supuesto que esa declaración judicial, salvo en el caso de la Superintendencia de Sociedades, requiere petición de parte, y por supuesto que esa petición de parte no es nada distinto que el ejercicio del derecho
constitucional de acción, y ese ejercicio del derecho constitucional de acción, como todos los derechos de los ciudadanos, señores magistrados, está sometido a la prescripción extintiva si no se ejerce oportunamente, porque solo así se cierran las discusiones entre los particulares y se puede conservar la armonía social que pretende el constituyente y, por supuesto, todo el sistema jurídico que hoy está vigente. En esa medida, y ya para ir concluyendo, me parece, digamos, importante anotar que aquí no se trata de sanear la nada. Y no se trata de sanear la nada porque es que todavía no sabemos si la nada es posible traerla a este escenario. Porque todavía no sabemos si existen hechos que sea posible considerar como constitutivos de los efectos jurídicos de esa nada. Y es por supuesto sobre este punto sobre el que versa la discusión y no sobre el que plantean los alegatos que acabamos de escuchar sobre la sanción propiamente dicha. Primero hay que decidir si efectivamente hay lugar o no hay lugar a aplicar la sanción, y esa discusión por supuesto que tiene que ser adjudicada por la rama judicial del Estado colombiano. Dicho eso, señores magistrados, de la manera más atenta y más respetuosa, quisiera solicitarles que dejen en firme la decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre haber dictado sentencia anticipada en los términos permitidos por el Código General del Proceso, en la medida en que, por supuesto e indubitablemente, dado el paso del tiempo de los que, digamos, en relación con la ocurrencia de los hechos que nos convocan, pues ha operado el fenómeno de la prescripción. Claro, hay unos antecedentes, por supuesto, hay unos precedentes, por supuesto, pero no está de más recordarle a la sala con el más absoluto respeto que siempre será posible apartarse del precedente judicial cuando existen razones lo suficientemente lógicas, razonables y no arbitrarias como para dejarlo de lado. Y si de precedentes se tratara, de precedentes judiciales se tratara, simplemente quiero invocarles la misma sentencia que trae a colación el apoderado de la parte demandante, que es la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso 2002-189 del 6 de agosto de 2010, en donde la Corte con mucha claridad dice, y si ustedes me los permiten, qué pena leer, yo sé que uno aquí no lee, pero no puedo evitarlo, donde la Corte Suprema de Justicia dice lo siguiente. Perdón. Qué pena con ustedes. Tengo tiempo todavía, ¿cierto? Qué pena. Gracias. 3 minutos, mil gracias. Bueno, en esta sentencia que les acabo de decir, lo que la Corte señala es que cuando existen vacilaciones alrededor de si se configuran o no se configuran los hechos que suponen la decisión o el efecto de la ineficacia, pues claro que hay que acudir a la justicia, pues claro que se necesita una declaratoria judicial. Por supuesto, las partes siempre de común acuerdo podrán acordar que existe, digamos, esa situación. Y si en ese caso pues se presentara el acuerdo, pues por supuesto, digamos, que no habría lugar, digamos, al conflicto intersubjetivo de intereses que se debe resolver. Y finalmente, para traer otro precedente, quisiera citar el auto radicado bajo el número 2012-01-41-2003, proferido por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de Reinaldo Carvajal Ibáñez contra Scarlett Sass, en donde esa superintendencia dice básicamente lo que estamos diciendo, y es que cuando hay disputas sobre los fundamentos de hecho de la sanción de ineficacia, pues esa disputa la debe solucionar un juez, y para que un juez la solucione se necesita ejercer la acción, y para ejercer la acción hay que hacerlo en tiempo. Muchas gracias, señores magistrados. Escuchada la sustentación del recurso y la réplica que expuso la contraparte, se requiere hacer un receso para entrar a deliberar, por lo que se le solicita a los asistentes retirarse del recinto y ya serán llamados en breve. Gracias. Se reanuda la audiencia.
Damos continuación a la diligencia y lo primero que debe informarse a los señores apoderados es que esta sala de sesión, en reuniones previas a esta diligencia, tuvo la oportunidad de examinar el expediente, en particular la demanda, su contestación, las pruebas documentales allegadas, como el libro de registro de acciones, así como las actas que se aportaron, y con tales insumos se procede a proferir la sentencia que resuelve el recurso de apelación contra la sentencia anticipada que dictó la Superintendencia de Sociedades. Prevé las siguientes consideraciones. Encontrándose presentes los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo y no habiendo vicio que pueda invalidar lo rituado, de manera liminar se hace necesario notar que esta sala desatará la alzada atendiendo exclusivamente los motivos de desencuentro demarcados por la parte opositora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, reparos que conducen a examinar la actuación de primera instancia en torno a la verificación de la operancia del fenómeno prescriptivo en la actuación de la referencia. Clarificado lo anterior, para dar solución al recurso instaurado, conviene puntualizar que en reunión asamblearia de Duque del Valle y Compañía Inversiones Sociedad en Comandita por Acciones, llevada a cabo el 12 de julio de 2011, se aceptó la cesión de la participación de Magic Sources Incorporated en aquella a favor de Mauricio Saldarriaga Riera, estando representada la cedente por Juan Manuel Arango Saldarriaga, solicitud que fue adoptada en forma unánime por la totalidad de los accionistas, según se dejó sentado en el acta 44 de la misma fecha, visible a folios 608 a 625 del cuaderno 3. Decisión que, valga destacar, no es atacada por la demandante, pues sus aspiraciones demandatorias se ubican esencialmente en el escenario de la ineficacia del registro de dicha enajenación accionaria, tras no haberse atendido las exigencias consagradas en el artículo 406 del Código de Comercio, en cuyo tenor se dispone, comillas, la enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes, mas para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones mediante orden escrita del enajenante. Esa orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo, se cierran comillas, como auténtico presupuesto para la oponibilidad de la negociación, ajena por demás al fenómeno de la ineficacia y de inexistencia, pues al caso no concurren las condiciones punitivas de los artículos 897 y 898 del Estatuto Comercial. En efecto, de revisar el texto legal evocado, de inmediato fluye que la enajenación de acciones es un acto consensual, no sujeto de formalidad constitutiva alguna, pues el mismo es perfeccionado por el simple acuerdo de las partes. Por igual, en la referida disposición no se contempla la presencia de un contenido esencial cuya ausencia traiga como consecuencia la inexistencia del acto, el cual no ha sido objeto de discusión. Por el contrario, el requisito del registro se ha asentado para que ese acto dispositivo produzca efecto frente a la sociedad y respecto de terceros, de donde se desgaja que su omisión no torna, en los términos de los artículos 897 y 898 del Código de Comercio, en ineficaz o inexistente la enajenación, ni le resta existencia al registro. Sobre el particular, memórese que el Alto Tribunal de Justicia Civil ha decantado que, comillas, no es que la inoponibilidad sea asimilable a la inexistencia, puesto que la última no es una sanción que se impone al negocio, o sea que éste en sí mismo existe o no existe, tanto frente a las partes como a los terceros, mientras que en aquella el negocio existe, solo que no produce efectos respecto de otros. Cierran comillas, sentencia reiterada en la providencia proferida por la Sala de Casación Civil de 15 de agosto del 2006, expediente 003-1995-937501. De acuerdo con lo aludido en precedencia, este tribunal es el criterio de que en el subexámine tiene cabida la aplicación del artículo 235 de la Ley 222 del 95, toda vez que la ineficacia o inexistencia que en criterio del accionante contaminan, comillas, las inscripciones asentadas en el libro de registro de accionistas, comillas, se develan como un asunto de inoponibilidad por falta de cumplimiento a las exacciones contenidas en el artículo 406,
previamente citado, regulación que, al formar parte de la reglamentación comercial del libro segundo de dicho compendio normativo, viabiliza el plazo prescriptivo de 5 años de que trata el citado precepto al expresar que, comillas, las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el libro segundo del Código de Comercio y en la ley, prescribirán en 5 años, salvo que en esta se haya señalado expresamente otra cosa, cierra comillas. En ese orden de ideas, como quiera que la inscripción en el libro de registro de acciones de Marras data del mes de julio de 2011, al haberse interpuesto la demanda el 11 de abril de 2017, resulta claro que la prescripción alegada haya prosperidad en el asunto bajo escrutinio. Y si en poco se tuviera lo antes dilucidado, conclusiones que ciertamente bastarían para ratificar el fallo confutado, al estudiarse con mayor profundidad las pretensiones segunda principal, consecuencial y las subsidiarias incoadas, se alcanza a desprender que las referidas solicitudes están encaminadas a impugnar decisiones adoptadas por el máximo órgano societario de varias de las empresas aquí involucradas, circunstancia que llevaría a analizar la presente contienda bajo las premisas del artículo 382 del Código General del Proceso y el artículo 191 del Código de Comercio. Si esto es así, como también lo es que con esta demanda se están rebatiendo, además de otras decisiones, las adoptadas, comillas, en las asambleas de Sociedad Duque del Valle y Compañía Inversiones, Sociedad Incomandita por Acciones, vertidas en las actas 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, las decisiones tomadas en las asambleas de la Sociedad Roble Azul SAS, vertidas en las actas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cierran comillas, teniendo en cuenta que el decurso temporal en el ordenamiento jurídico produce, entre otras secuelas, la caducidad de la acción, fenómeno que a voces de la Sala de Casación Civil, abre comillas, extingue el derecho y por ende la acción por el simple paso del tiempo al no hacerse valer dentro del plazo legal perentorio. Cierran comillas, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de abril de 2011, expediente 004-2005-00-05401. Entonces, al haberse proferido las determinaciones aquí resistía durante los años 2011, 2012, 2013, algunas de ellas registradas en dicho interregno para el momento de la interposición del libelo, esto es 11 de abril de 2017, con bastante amplitud, habría transcurrido el plazo legal de los 2 meses que el actor tenía para impugnar tales decisiones, lo que claramente no aconteció en esta controversia. Puestas las cosas de esta manera, se procederá a la confirmación de la sentencia anticipada confutada y ante la esterilidad del recurso impetrado, se impondrá condena en costas al aquí recurrente de conformidad con la regla primera del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil de decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia anticipada pronunciada el 10 de agosto de 2018 en el subyúdice por la coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria 2 de la Superintendencia de Sociedades, conforme a lo esgrimido en el cuerpo motivo de esta providencia. Segundo, condenar en costa de esta instancia a la parte recurrente. El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos. Tácense conforme lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. Esta decisión queda notificada en estrados. Sin pronunciamiento, señor juez. Como quiera que no se han formulado solicitudes orientadas a corrección, aclaración o complementación de la sentencia que se acaba de proferir, se da por agotado el objeto de la presente diligencia, se levantará el acta correspondiente en constancia de su realización, la que deberá ser suscrita por los magistrados concurrentes, acta a la que se incorporará el control de asistencia que firmarán los señores apoderados de conformidad con el artículo 107 del Código General del Proceso.